Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, esta nueva edición de Revista de Medio Oriente, el programa que Masa Gabriel nos acerca aquí a Radio Sefarad cada semana. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Radio Sefarad, ¿cómo estáis? Muy bien, de vuelta a tu análisis de los medios de comunicación, que en este caso se centran en un editorial del diario El País, el diario español El País, y también de The New York Times. Bueno, sí, traigo con tu permiso los grandes referentes periodísticos, o los que han sido los grandes referentes periodísticos, mediáticos, tanto en lengua hispana como en inglés. Hay que decir que, si quieres, empezamos por el País. Claro. Ya nos sorprende poco, pero no deja de ser un medio que ha tenido un prestigio enorme. Bueno, pues El País, cada vez que alguien tose en Israel, o sea, sí, es algo que se pueda reprochar contra Israel, pues El País tiene algo que decir. Y, entre otras cosas, editorial. Y entonces ahora, hemos seguido todo, lo hablábamos la semana pasada, la cuestión de las organizaciones no gubernamentales que han estado vinculadas. Israel las ha vinculado con el grupo terrorista palestino, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y como que son canales para financiarlo. Y bueno, en los medios, en las informaciones, El País nunca encontró, siempre no encuentran nada más que lo que les dicen los portavoces de las ONGs. Sería muy interesante, creo que lo comentamos la semana pasada, si hicieran un poquito de investigación, podrían ver que hay muchos informes, y yo destacaba la de NGO Monitor, que es una organización que se dedica precisamente a monitorear las organizaciones no gubernamentales, que publicaron en octubre, si no me equivoco, un informe donde hablan precisamente de esos vínculos de financiación. Bueno, los medios de comunicación en general, esto no es solo del País, hay que decir que ellos no han tenido, se ve que no tienen la capacidad de encontrar esos informes. De lo único que se fían son de las organizaciones no gubernamentales, que son parte del problema, o sea, son una voz, no son una fuente, pero lo toman como fuente. Y entonces, en este editorial, Israel, juez y parte, empieza hablando del Ministerio de Defensa, que controla la ocupación de los territorios palestinos desde el 67. Ya con esa primera frase ya empezamos mal, porque, como sabes, como hemos hablado en muchas ocasiones, no son... O sea, digamos, tienen que ser los acuerdos los que determinen si son palestinos o no. No lo puede determinar, hasta nueva orden, no lo puede determinar el país. Es algo que ya en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se decidió que se tiene que establecer una paz justa con retirada de fuerzas de territorios ocupados, de una parte de ellos, porque no se habla de todos, y tienen que llegar a acuerdos, que es la clave de todas las negociaciones. Pero bueno, El País y muchos otros medios de comunicación ya han decidido cuál tiene que ser el resultado de las negociaciones. En cualquier caso, es que cuando habla de eso, lo que es interesante es cómo omiten realmente explicar lo que es el Frente Popular para la Liberación Palestina. Cómo solamente toman una postura y escriben un editorial básicamente para colocar a Israel como algo malo, donde puede decir que Israel puede haber entrado en un rumbo antidemocrático. Esto lo dicen con cierta regularidad, con lo cual ya ha dejado de tener ningún valor todo, o sea, esa constante Israel ya es antidemocrático, Israel antidemocrático, llevan años diciéndolo. Pero el caso es que habla de cómo lleva a considerar como terrorista todas las formas de resistencia palestina a la ocupación, incluidas las pacíficas. Estamos hablando del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización terrorista que está detrás de asesinatos, atentados, han matado, por ejemplo, reivindicaron lo que fue el asesinato de la familia Fogel, cinco miembros de una misma familia, padres, niños, un bebé, asesinados. Todo esto, asesinatos de un ministro, todo esto es el Frente Popular para la Liberación Palestina. Sería interesante que el editorial del País, en cualquier caso,
dijera, no está bien el terrorismo bajo ninguna circunstancia, y no se uniera a esta especie de disfraz sobre de esta organización como todas las formas de resistencia palestina a la ocupación. En fin, esto era una cosa que quería comentar. En referencia a El País, al diario español que, como has dicho, es referente desde hace muchos años, ahora nos toca hablar de The New York Times. Supongo que quieres pasar ya... Sí, tengo que decir que El País ya hace mucho que no es referente. El País es muy interesante porque yo creo que quienes seguimos la información del país de Israel hemos visto esta caída en picado en la calidad y en la profesionalidad desde hace mucho tiempo, pero ahora bueno, pues no se limita simplemente a esta parte, es algo más general. Y efectivamente el otro medio del que quiero hablar es el New York Times, no para entrar en detalles, pues si quieres lo hacemos otra vez, pero es que es casi gracioso. El New York Times publicó un artículo sobre qué significa ser israelí hoy. Ajá. Entonces, bueno, pues escribió un artículo donde pues lo que oyes es de tensiones, desigualdades, divisiones, discriminación, barriadas cutres, ciudades cansadas, chillones, o sea, toda una visión espantosa de lo que es Israel. ¿Qué dices? Ok, si no fuera porque Israel está en el puesto 12 en el ranking de países más felices, según el World Happiness Report, o sea, el reporte de la felicidad en el mundo, ¿no? Entonces es destacable que lo único que encuentran son voces tristes, deprimidas, preocupadas por el devenir del país, con cosas malas para decir, cuando además creo que es el 88% de los israelíes están muy satisfechos, incluidos creo que son el 76% de la población árabe. Quiero decir, francamente es querer ver, es un chiste, parece un chiste, es lamentable porque bueno, pues estamos hablando del medio, probablemente el medio más influyente, pero Cámara escribió precisamente un artículo al respecto, ¿no? El 88, mira, aquí tengo los informes. El 88% de los israelíes, incluido el 76% de la población árabe, están satisfechos con sus vidas. Vamos, y 2 de casi 5 dicen muy satisfechos. Entonces uno se pregunta a qué país se fue el corresponsal del New York Times a entrevistar a la gente, que todo parece como una especie de una depresión total. Evidentemente todo esto entra en esta especie de campaña mediática anti-israelí, donde se está dando una imagen de Israel completamente desvinculada de la realidad, como vemos, porque ya está hecha con ¿qué me interesa mostrar de Israel? Pues voy y muestro esto. ¿Que no es verdad? ¿Qué más da? Yo lo que quiero es mostrar que Israel es un país horroroso, pues nos importa muy poco la realidad. Y este es el gran problema, que en el fondo se puede vincular muy fácilmente a lo que estamos hablando recién del país, ¿no? Es decir, la profesionalidad informativa, si la tuvieron estos medios, que bueno, no me cabe la menor duda, si llegaron a tener el prestigio que tuvieron, pues seguramente lo habrán tenido, pero ahora mismo... es decir, cualquiera que intente saber lo que pasa en Israel comprende, sobre todo es destacable que te lo digan precisamente en un artículo que es supuestamente para que entiendas la realidad israelí. O sea, bueno, pues más bien poca realidad voy a entender si lo único que me vende es una visión deprimente y otra vez y solamente encuentras voces de una profunda tristeza cuando estás hablando de uno de los países entre los 15 más felices del mundo. Pues si te parece, Masa, compartimos ese artículo y también así invitamos a los oyentes a que nos escriban a redacción@radiosefarad.com y nos den su visión en torno a él, y si tenemos noticia de alguno de ustedes, pues podemos comentarlo en otra próxima edición de esta revista de Medio Oriente. Fantástico esto, si la gente quiere escribir y comentar, a mí me parecería una idea buenísima.
Pues dejamos abierta esa invitación y, por supuesto, también te dejamos las puertas abiertas, Masa, para la próxima edición del Revista de Medio Oriente, que nos acerques próximamente aquí a Radio Sefara. Pues aquí estaremos. Un abrazo grande.